Así que la nueva vida en Cristo, según Pablo hablaba a los colosenses, en el versículo 19 de Colosenses capítulo 2, Pablo viene hablando, amado hermano, acerca de las cosas que se manifestaban en aquel tiempo y que intentaban torcer la verdadera fe, llevando engaños y trayendo a la iglesia mentiras y llevándolo a añadir a la fe de Cristo, o quizá anulando la fe de Cristo, hacia cosas, hermano, vanas, dando culto a los ángeles y costumbres que llevaban al ocultismo, entre muchas cosas. Y cosas irrelevantes, dice el apóstol Pablo, y en el versículo 19 dice, cosas que no son conforme a la cabeza que es Cristo, no unido a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Así que Pablo ya ha venido hablando acerca de cosas, hermano, que habían sido añadidas, habían querido ser añadidas a la fe, con el cual se buscaba privar de la libertad con que Cristo nos había libertado a los colosenses en aquel tiempo, por gente que daba cultos extraños dirigido hacia los ángeles, creyendo que los ángeles eran aquellos agentes por lo cual había conexión con lo divino. Gente que se mete en lo que no ha visto, dice Pablo. Gente que no sabe ni qué es lo que hace, que ni lo ha visto, que ni entiende. Y gente que vivía hinchada de vanidad por su propia carnalidad, su propia mente carnal. Pero cosas que no hacían precisamente unidos a la cabeza y que no eran provechosos, por tanto, para la iglesia como el cuerpo que se nutre, dice, por las coyunturas y ligamentos, por el medio del cual la iglesia crece en el conocimiento del Señor. Pablo hace aquí una comparación, como ya lo ha hecho anteriormente, hablando a los corintios acerca de la iglesia como un cuerpo y que Cristo es la cabeza. Porque algo que usted y yo debemos de entender, hermano, es que cuando se hace esa comparación de un cuerpo y se habla de la iglesia como el cuerpo y Cristo como la cabeza, la intención del Espíritu Santo es que nosotros entendamos, hermano, es que nosotros no podemos movernos como nosotros queramos. Nosotros estamos gobernados como el cuerpo, ¿verdad? Que si la cabeza no le manda la orden al resto del cuerpo para actuar, para moverse, por ejemplo, ahora que yo estoy hablando, que estoy moviendo mis manos, moviendo mis pies y todo lo que hacemos motoramente está gobernado por el cuerpo, por la cabeza, perdón, que es Cristo. Por eso Cristo decía, ustedes nada pueden hacer realmente apartados de mí. Y ese nada es referente a la justicia, a lo que es justo delante del Señor. Porque nosotros sin Dios podemos hacer muchas cosas. El hombre puede hacer muchas cosas. Pero de lo que se trata en aquello que es justicia y agradable y aprobado por Dios, nadie puede hacer nada agradable a Dios si en ello no está Cristo gobernando, dirigiendo, guiando, moviendo a la iglesia, así como la cabeza mueve su cuerpo y mi cuerpo. Y así la iglesia, de esa manera, es que recibe el crecimiento espiritual, usted y yo. Estar separado de la cabeza, que es Cristo, significa estar separado del cuerpo, que es la iglesia, y estar fuera del alcance del crecimiento espiritual que realmente procede de Dios. Si nosotros, hermano, nos dedicamos a ser una iglesia dirigida simplemente por lo que nos parece, será como aquella iglesia que tenía a Cristo afuera. Y Cristo dijo, estoy a la puerta llamando. Y supuestamente había una iglesia.
Pero Cristo estaba afuera, la cabeza. Era, por decirlo quizá de esta manera, espero me entienda, un cuerpo mutilado. Amén. Y Cristo no estaba allí. Por eso insistimos tanto nosotros, hermano, Cristo. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Si comes y bebes, hazlo para el Señor. Si te vistes, vístete como para el Señor. Vive para el Señor. La iglesia de Cristo vive para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Eres la cabeza. Y como cabeza, Él dirige toda mi vida, hermano. Como cabeza, Él conduce, Él debe tomar posesión de mis directrices, de mis emociones, de mis pasiones. Porque, amado, si Cristo no toma el control de mis pasiones, entonces mis pasiones se desordenan. ¿Dios nos creó con pasiones? Claro que sí. ¿Nos creó con emociones? Claro que sí. ¿Con sentimientos? También. ¿Con una voluntad? También. Él nos creó con todas esas cosas. Él nos trajo a este mundo, a esta vida, a este cuerpo que tenemos con un temperamento, claro que sí. Pero todas esas cosas deben de estar en las manos del Señor. Nuestros temperamentos, nuestras pasiones, nuestros deseos. Todas esas cosas deben de estar bajo el poder de Dios. Porque cuando no están bajo el poder y el control de Dios, ocurre estas cosas, hermano. La gente se hincha en su vanidad, en su propia mente carnal. Nuestra mente, Pablo decía, debe ser la mente de Cristo. Es más, Pablo habló a los corintios que eran tremendos carnales y les decía, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y alguien que tiene la mente de Cristo es consciente de que hay una carne en nosotros que se quiere levantar, pero cada día muere porque le permite al Espíritu Santo tomar el control de nuestras vidas y no darle lugar a nuestra carne. Porque el Espíritu de Dios ha venido a morar en nosotros y hay un nuevo corazón. El Espíritu Santo ha venido y nos ha dado unas nuevas intenciones a nosotros. Hay nuevas intenciones en nuestro corazón hoy. Esa es la acción de Dios aquí adentro de nosotros, de nuestro ser interior. En lo que nosotros no queremos, por más que queramos cambiar interiormente nuestro ser, no podemos. Porque el pecado es algo que vino, hermano. Y yo diría que el pecado vino y se metió hasta nuestros huesos, hasta los tuétanos. Nos agarró tanto el pecado a los seres humanos que quedamos cauterizados, esclavos. Quizá por eso diga la Biblia que penetra hasta partir el alma y el espíritu e inclusive hasta los tuétanos y las coyunturas para sacar de allá todo eso pecaminoso que entró físicamente y espiritualmente en nuestra alma. Pero solamente Dios es el que puede entrar y cambiar dentro de nosotros ese chip y cambiar nuestro modo de pensar. Y eso es lo que se llama arrepentimiento, cambiar nuestra manera, nuestra forma de pensar con respecto al pecado. Por eso cuando dice coyunturas y ligamentos, todo esto simplemente es una manera como Pablo hablando acerca del cuerpo físico, lo está llevando al ejemplo de la relación de la iglesia. Que está, así como el cuerpo está unido, hermano, los brazos, las piernas, por todas estas coyunturas, ligamentos, la iglesia debe estar unida de esa manera. Y es una descripción de todo aquello, todos aquellos elementos nexos que están nexos dentro de nosotros como cuerpo. Todo aquello que Dios nos ha permitido tener a cada uno de nosotros como el cuerpo de Cristo. Es algo similar a lo que Pablo habla quizá con más claridad en los Efesios, carta a los Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16. Si usted lo lee conmigo, es a lo que Pablo se refiere hablando quizá de una manera comparativa, metafóricamente, pero es quizá lo que Pablo se refiere específicamente a los Efesios capítulo 4 versículo
15 dice: así que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, hablar de coyunturas, como dice la palabra del Señor allí, y ligamentos, se puede estar refiriendo, hermano, a la actividad propia de cada miembro, el don que el Señor ha dado a cada quien, lo que cada quien ha recibido dentro del cuerpo de Cristo y por medio del cual juntos crecemos. Porque fíjate que a uno es dado palabra de sabiduría, a otro de conocimiento, palabra profética, las lenguas, el discernir las lenguas, lo que habla la Escritura allí. A otros es dado dones de misericordia, de repartir, de disertar. Y todo eso, cuando nosotros, hermano, nos unimos con como un mismo cuerpo y entendiendo que cada quien tiene una función en el cuerpo y todo eso trabaja uniformemente, así como usted y yo, nuestro cuerpo, ¿verdad? Que trabaja uniformemente. Usted me ve aquí yo tengo el micrófono en la mano y los dedos se han cerrado para sostener esto, mis pies están sosteniendo aquí mi cuerpo, yo me puedo mover aquí, allá, estoy hablando, estoy gesticulando, estoy observando. Hay toda una unidad de mi cuerpo que me llevan a hacer una sola labor, a estar en esa unidad. Lo mismo es la comparación que hace el Señor cuando habla acerca de esto, de cómo el cuerpo se une y trabaja en sí en una unidad. Fíjese, hermano, por las coyunturas y los ligamentos. He escuchado que hay gente que se rompió los ligamentos, por ejemplo el futbolista, y ya no puede llegar a un momento que ya no puede, hermano, jugar, y ya le tocó estar, ya hasta renquea la persona porque se rompieron los ligamentos y entonces ya hay una función igual. Entonces, cuando habla de las coyunturas y ligamentos, está hablando de esa unidad en que trabajamos todos los creyentes, teniendo en cuenta que Dios ha repartido ministerios, funciones, y esas funciones deben estar unidas la una a la otra, sin que existan rivalidades, como dice Filipenses capítulo 2, y ninguno mire al otro por encima. Como sea de pronto en la mano, este dedo, ¿no es cierto?, que nos sirve para agarrar. Si nos falta este dedo aquí, de pronto uno no puede agarrar con mucha facilidad algo pesado y se puede caer, mientras que aquí usted cierra y sostiene, ¿verdad? Y este no puede alardear contra este que es chiquito y se divide contra él y se pelea contra él y no comparte con él, porque este colabora cuando de repente quizá por aquí hay que rascarse y se me va a meter este gordo como que. Entonces cada quien como miembro tiene su lugar. Y debemos de optar por esa unidad, hermano. Dios ha dado dones a los hombres y tenemos que aceptar cada quien lo que Dios ha dado. Ojo, pero siempre ese don concertado, dirigido, conforme la cabeza enseña que debe moverse. Y para lo que debe ser usado. ¿Amén o no amén? Usted no va a hacer la comida con los pies. Usted usa las manos. Entonces, cada quien en su función y cada quien respeta la función que tenemos como iglesia, ¿verdad? Y que unidos por las coyunturas, porque así está unido el cuerpo, todos estos miembros. De igual manera nosotros, hermano, como un cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, vamos recibiendo el crecimiento, cada quien se desarrolla, ¿verdad? Cada quien nos desarrollamos en el Señor y crecemos como un solo cuerpo. Los creyentes que están unidos a Cristo poseen en el cuerpo su propio lugar y su propio ministerio o servicio. Ministerio es servicio. Algunos tienen ese título de ministerio
y como que ese ministerio, y parece que fueran, yo no sé, el ministro allá del interior o el ministro no sé de qué, donde es el doctor fulano. No, hermano, ministerio es servicio, servir. Es que mi ministerio, no piensen eso de que lo que le mandaron a hacer a usted, hermano. La tarea que le dejaron. Bajémonos de esa nube cuando que mi ministerio y nos llegamos al punto. Yo no estoy diciendo que no honremos el ministerio, pero es que hay gente que llega a ese punto de que llega a estar idolatrando el ministerio. Y toma el ministerio como parte de algo en lo que se quiere enaltecer para que la gente le rinda pleitesía o qué sé yo, porque es el ministro o el gran ministerio. Pues si es el gran ministerio, venga y agáchese, póngase la toalla y láveme los pies. Porque eso hizo el gran ministerio, llamado Jesucristo. Y Él era el Señor. Y Él se agachó a lavar los pies sucios de Pedro. Que al parecer Pedro no tenía el pedicure a lo mejor y tenía las uñas sucias y negras. Y dijo, Señor, ¿cómo le ocurre? ¿Verdad? Entonces, amados, es eso lo que nosotros debemos de entender, de comprender. Colosenses capítulo 2, versículo 19, en la TLA, déjeme leer Colosenses 2, 19. Permítame, yo busco aquí la cita y me ubico. Colosenses capítulo 2, versículo 19, en la traducción al lenguaje actual, dice: pero unido a la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El crecimiento lo da Dios, hermano. El crecimiento no se lo da a usted nadie. Nosotros colaboramos en ese crecimiento los unos a los otros. Fíjese, unidos por las coyunturas, cada quien compartiendo su ministerio en pos del cuerpo, y en esa medida, en esa unidad vamos creciendo cuando cada quien le ha sido repartido como ha querido el Espíritu Santo, el ministerio que ha dado a cada miembro, el oficio que ha dado. Pero fíjese que el crecimiento, el crecer, parte también de una unidad entre cada uno de nosotros. El versículo 15 que leíamos en Efesios 4 decía, sino que siguiendo la verdad en amor, y esto es importante, en amor crezcamos. Fíjese que el centro de todo, de estos oficios, la actividad propia de cada miembro, siempre debe reinar esto en nosotros bajo la base del amor. La Biblia habla de que hay gente que conoce más que otros, y el conocimiento, si no está acompañado y bajo la base del amor, tiende al envanecimiento. El conocimiento envanece cuando no está centrado en el amor, que es el camino más excelente. Amén, amén. Algunos dicen que el conocimiento mata, pero el conocimiento no es el que mata. Más bien la ignorancia es el que nos va a matar. Amén. Pero el conocimiento, hermano, sin conocimiento el pueblo perece. Si usted no tiene conocimiento de Dios de manera inmediata hacia las Escrituras, usted va a perecer. ¿Cuánta gente en congregaciones por falta del conocimiento perece? Y es engañada, le sacan el dinero, las explotan. Y no tienen conocimiento de Dios. Y como no tienen conocimiento, cualquier cosa se dice desde aquí y la gente dice amén. Y amén, y amén. Y por falta de conocimiento, perecemos en muchas cosas. Y hay gente que va a perecer eternamente por falta del conocimiento y del engaño que Satanás ha traído a través de sus ministros, a través de toda la historia. Amén, amén.
Pero gracias a Dios por Jesucristo, por su Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad hasta el sol de hoy, hermano. Y fíjese el intento de Satanás desde tiempos del apóstol Pablo y esta iglesia que estaba en Colosa. Y Pablo, como ministro, al cual se le había entregado también una labor, un ministerio, estaba allí para ayudar a la iglesia, para guiarla, para dirigirla, para guardarla del error, así como hoy en día usted y yo debemos de tener presente. Amén, amén. Cada creyente, hablando del conocimiento, cada creyente, en vista del propio lugar donde Dios lo ha puesto, debe cuidarse de alardear. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 2, voy a leer dos versículos en la Dios habla hoy. Y uno de ellos es 1 Corintios 8, 2, lo voy a leer en la Dios habla hoy. Dice, si alguien cree que conoce algo, todavía no lo conoce como lo debe conocer. Amén. Usted y yo conocemos al Señor. En parte conocemos, en parte profetizamos, pero entonces llegará el tiempo en que sabremos cómo fuimos conocidos. Ahora vemos oscuramente como por un espejo, pero entonces sabremos cómo fuimos conocidos. Dios nos ha revelado las cosas necesarias, pero hay cosas ocultas que pertenecen simplemente a Dios. Y quizá cuando estemos en el debido tiempo, en el debido momento, en la presencia de Dios, Dios nos dará a conocer aún cosas mayores de las que hoy quizá conocemos a través de su palabra, y que Dios ha estimado que es lo necesario para que usted y yo sepamos de la salvación tan grande que Él nos ha dado. Hay cosas en las que no podemos ir más allá de lo que la Biblia dice. Hay cosas en las Escrituras que son claras, pero hay cosas en las que no podemos ir más allá, porque yo creo que pecamos en ese sentido, en pretender añadirle cosas meramente humanas a lo que ya está escrito. Ahora bien, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, la Dios habla hoy, dice, pues, ¿quién te da privilegios sobre los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Y usted me dirá, ¿y qué tiene que ver eso, pastor, con lo que está hablando en Corintios capítulo 2, versículo 19? Tiene mucho, hermano, que ver. Porque si usted recuerda lo que dice ese versículo 19, dice que el pueblo, que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, se mueve en virtud de la cabeza. Porque Él es el que ha dado todo a los miembros de la iglesia. Si algo usted y yo tenemos hoy, hermano, como cuerpo de Cristo, y por medio de lo cual vivimos y crecemos en Dios, no es de nosotros mismos. Por eso Pablo mismo decía allí, a través de esas escrituras a los Corintios, ¿qué tienes que no hayas recibido? Si Él te lo ha dado. Y nos lo ha dado para que lo compartamos todo, los unos a los otros, unidos por las coyunturas. Por eso que Él nos ha dado a cada quien en función, pero dirigido por la cabeza. Por eso, si alguien tiene un don de milagros, por ejemplo, ese don de milagros debe operar siempre guiado por el Espíritu de Cristo, que es la cabeza, por la cabeza que es Cristo. Pero algunos quieren sacar provecho de eso para sí mismos. Por ejemplo, por darle un ejemplo a usted, todo debe estar guiado, hermano, por Cristo. Todo don que usted tenga, toda capacidad, todo lo que usted tiene, porque todo lo hemos recibido. Si hoy hay alguien que tiene un don de misericordia, y todos somos llamados a la misericordia y debemos tener misericordia, pero según lo que dice por allá en Romanos, hay gente que se mueve en eso, ¿verdad? Hay gente que tiene el don de repartir, y aquí todos debemos de repartir.
¿O no? Dar al necesitado. Esta mañana hablábamos de dar. Si yo tengo, dale. Pero hay gente que tiene más ese don que otros. Y hay gente que se desprende fácil, hermano, y le da. Porque es un don, es algo que Dios ha puesto en esa persona y Dios le da y Él da. Y eso entra y sale, entra y sale, entra y sale. Aunque todos estamos llamados a eso. ¿Comprende? El de repartir, el de dar. Cada quien en eso, el que tiene el don de enseñar, y todos somos llamados a enseñar, pero hay gente que es llamada con un don especial para enseñar. Amén. Yo toco el piano, por ejemplo, pero si alguien me dice, pastor, enséñame a tocar piano, pues yo le enseño hasta donde yo puedo, hermano, pero yo toco ese aparato, pero yo no. Pero hay gente que sí tiene eso y lo hace, ¿verdad? Entonces es lo mismo, de alguna manera. Por eso decía también el apóstol, ¿son todos apóstoles? ¿Todos son profetas? ¿Todos profetizan? ¿Hacen todos milagros? ¿Todos sanan? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos lenguas? Sin embargo, con Dios hágalo usted y anhele los dones mejores. Pastores, ¿cuáles son los dones mejores? Pues hermano, ore a Dios y dígale, Señor, en lo que usted quiera, dame lo mejor que usted piense que tiene destinado para mí. Porque algunos se meten a pastorear cuando no son llamados a pastorear. No es algo que Dios le ha dado. Algunos se meten, por ejemplo, con un llamado evangelístico, y todos somos llamados a evangelizar, pero Dios ha llamado gente capacitada con un ministerio evangelístico. ¿Estaré equivocado yo o no? Aunque todos hemos sido llamados a evangelizar, hay gente que ha sido dotada específicamente con un don, con un llamado específico. Por eso decía, son todos pastores, todos son apóstoles, maestros, todos evangelistas, cada quien en lo que Dios lo ha puesto, y hágalo bien, concertado, bajo la cabeza que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y sepa que lo que hace no es algo que le debe, a lo que le debe dar lugar para alardear y mirar a los demás por encima del hombro, porque ¿qué tienes que no hayas recibido? Colosenses capítulo 2, versículos 20 y 21. 20 y 21. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no uses, no comas, no toques? Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Versículo 21 leí, ¿verdad? Ok. Pablo le recuerda que el tiempo de su conversión, hermano, ya fue. Y se supone que hemos sido convertidos. La palabra convertirse significa pasar de un estado a otro, de algo que era a algo que ya no era, ya no es. Es convertirse. Por eso la Biblia habla de una nueva criatura y habla de una nueva creación, espiritualmente hablando. Usted y yo seguimos siendo, yo sigo siendo Alfredo Correa Parra. Este es mi propio cuerpo, la misma carne que Dios me dio cuando me formó el vientre de mi madre, ¿verdad? Tengo el mismo remolino con el que nací todavía en mi cabello, pero Dios ha hecho una nueva creación en mi alma, una nueva criatura. Las cosas viejas deben pasar, ahora son todas hechas nuevas. Él ha puesto una mente distinta, un querer como el hacer, un corazón distinto, deseos y anhelos distintos que solamente Él sabe hacer dentro de nosotros. Ese es el milagro de lo que Dios hace en el alma de una persona, que transforma, que renueva. Lo que quizá pretenda hacer quizá el psicólogo, que quiere cambiar y cambiará conductas de alguna manera quizá externas, pero no el interior de nuestro ser. Y eso es lo maravilloso que hace Dios, hermano, porque es que Él va a nuestro corazón. Amén. Él va al centro. Y de ahí que nuestro actuar ahora no es igual.
Sin embargo, pareciera que de alguna manera los colosenses habían llegado a volver de nuevo a las mismas cosas que anteriormente hacían. No sé si quizá pudiéramos hablar de los colosenses como creyentes recién convertidos a lo mejor, y que estaban creciendo, estaban empezando a madurar. Yo no sé en qué punto de madurez usted se pueda encontrar, pero creo que cuando uno ha llegado ya a un conocimiento de Dios y ha crecido en el conocimiento de Dios, por lo menos el hecho de seguir sometido a preceptos de no comas, no uses, no te pongas, no toques, es algo de lo cual nosotros ya no debemos de participar, pretendiendo de que esas cosas nos van a santificar más quizá, como aquellos que creen que por el solo hecho de ponerse un vestido, en el caso por ejemplo de las mujeres, eso es lo que la va a santificar y eso es lo que la va a entrar allá al cielo. El hecho por ejemplo de que la mujer no se puede poner un pantalón porque no se puede poner un pantalón porque eso no la va a santificar, tiene que ponerse falda y la falda tiene que ser larga, ¿no es cierto? Y muchos basan la santidad en eso. Ahora no estoy hablando entonces que si no es la falda larga que arrastra al piso, entonces es la falda que llega hasta acá, hasta la cadera, ¿no? Pero se trata, hermano, de que si supuestamente somos del Señor, estamos en el Señor, ya nosotros no podemos andar pegados a preceptos como esos. No uses, no te pongas, no comas, porque son cosas que a la larga son secundarias, hermano, y son cosas por las cuales Dios no nos va a juzgar a nosotros. Creo que en Romanos decía Pablo que cada uno esté seguro de lo que cree. Si alguno quiere guardar el día, pues para el Señor lo hace. Y el que no quiere guardar el día, pues para el Señor también lo hace. El que quiere comer carne, para el Señor lo hace y le da gracias y se la come. Y el que no quiera comer carne, pues le da gracias. De igual manera el Señor no se come su carne, se come sus verduras o lo que sea. Amén. Pero también sabemos que habla también de la prudencia que debemos de tener por aquellos que no tienen conocimiento y para que no ser piedra de tropiezo para alguien. Pues yo me abstengo. Pablo decía, yo me abstengo de comer carne si sé que un hermano que está a mi lado no come carne y por eso su conciencia se va a afectar. Si me gusta mucho la carne, pues disimulo y le digo, ven, volvémela ahí y me la guardas y yo me la llevo aquí para que el hermano no la vea y me la come en la casa. Mientras que ese hermano crece y aprende a comer carne, o no come carne, pero como madura, dice, hermano, cómasela. ¿A usted le gusta? Ya. Y no pasa nada. ¿Ha de creer usted que la iglesia de hoy se ven esas cosas todavía, hermano, como los colosenses? Amén. Lo importante es que usted esas cosas no las estigmatice, creyendo que eso le van a hacer a usted más santo, si toca o no toca, si come o no come. No, hermano. Por ejemplo, si usted come o si no come, si usted ayunó hoy o no ayunó. Amén. Allí es diferente, hermano. Los fariseos alardeaban de yo ayuno 3 veces a la semana. No, hermano, usted no es más espiritual porque ayuna. Ahora, que no puedo ayunar porque es pecado, no, tampoco. Eso es un asunto suyo con Dios simplemente. Es un asunto suyo con Dios simplemente. Amén, amén. Que usted viene con la falda larga y yo le voy a juzgar a usted y decirle, vea usted con esa falda larga religiosa. No, pues si a usted le gusta su falda larga, póngase la falda larga, hermano. Ahora, si trae la falda muy alta, pues sí, espere que yo le déjale las orejas y decirle, bájele a eso. Hermano, sí, cosas en las que a veces como iglesia nos encontramos en preceptos y conceptos, hermano, que no llevan a nada. Y en eso se basa la espiritualidad de la iglesia,
el crecimiento, la madurez. En eso no podemos basar nuestra madurez, sino en Cristo y en que entendamos, hermano, que nosotros hemos sido llamados para crecer unidos en amor, conforme Dios ha repartido a cada uno como miembro para ir creciendo, para ir madurando y pareciéndonos cada vez a Cristo y estar preparado para el día de su venida. ¿Cuántos dicen amén? Sea que vayamos a reunirnos, nos adelantemos algunos antes, o el Señor venga y levante su iglesia como dice que lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Son las 11. Oremos a Dios. Y continuamos dentro de 8 días si Dios nos presta la vida, si no ha llegado Cristo o no nos ha llamado. Hago un llamado con todo mi corazón, mi estimado hermano. Usted tiene el Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe a la palabra y nos lleve a entender esta palabra en nuestro corazón, y que Dios trabaje en nosotros para que nosotros crezcamos en la verdadera madurez que necesitamos, en el verdadero entendimiento del Señor. Y no nos desviemos, hermano, en preceptos, en cosas, en rudimentos del mundo, y comprendiendo bien lo que Él nos ha concedido a nosotros a través de Cristo. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Bendigo tu nombre en unión con mis hermanos. Ayúdanos a entender que somos plenos en Cristo. Ayúdanos a comprender bajo el entendimiento de tu palabra y del Espíritu Santo, Señor, las cosas que usted nos ha concedido. Señor, a no refutar ni a dividirnos por cosas externas que no aprovechan y que nos convierten y nos llevan quizá, Señor, a la religiosidad como lo estima quizá hoy en día, Señor, en muchos lugares los hombres. Que podamos tener la libertad en Cristo de movernos, de ser, Señor, en el cuerpo que somos la iglesia. En tener la madurez suficiente, Señor, y todo movido en el amor, Señor, podamos comprender y entendernos en la unidad a que usted nos ha llamado. Que no nos tengamos en cosas, Señor, irrelevantes, que realmente nos llevan es a dividirnos, Señor, muchas veces, sino a comprender de manera inmediata, Señor, la guía de tu Espíritu Santo, y en esto, Señor, poder concertar la unidad en amor y crezcamos juntos, Señor, maduramente, unidos todos y dirigidos todos por la cabeza que es Jesucristo, y así nos nutramos los unos a los otros para crecer con el crecimiento que usted da. Ruego porque el entendimiento suyo venga a la vida de cada uno de nosotros, que podamos madurar, crecer bajo la guía de tu Espíritu Santo y bajo la regla del amor podamos convivir en medio de aquellas diferencias que no son importantes, Señor. Que no nos dividamos por estas cosas, Señor, y tengamos seguro y claro que Cristo es el todo por todo y en todo en medio de nosotros, para gloria de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios.